no me considero un hombre de teatro. ¿Ah, no? No. Si yo tuviera que hacer una síntesis de mi vida, Sí. tomaría como ejemplo un fragmento de una película de Chaplin, ¿Cuál de ellas? Tiempos Modernos. Ujú. Hay una escena que es muy recordada, donde él va caminando por una calle y adelante de él va un camión que lleva un exceso de carga y por lo tanto, Va perdiéndola. no, lleva la banderilla, un trapo rojo con un palo indicando que es más largo la carga, como hacen todos los camiones por obligación. Y esa banderilla se le cae al camión. Entonces él la toma y sale corriendo atrás del camión para alcanzársela. Y no se da cuenta que atrás viene una manifestación de obreros, ¿no? Izquierdistas, anarcos fundamentalmente, y con la bandera roja delante lo Encabezándola. toman como el abanderado. Y termina preso, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que mi vida un poco ha sido eso. ¿Cuál fue el camión al que se le cayó la bandera? Bueno, todos. El teatro, por ejemplo, se le cayó. Donde he estado determinado siempre con una bandera, un trapo en la mano, que es una bandera, y bueno, allá fue Chirip a ponerse así. Encabezando. Claro, yo empecé a hacer teatro como casi todos los adolescentes, es decir, buscando un grupo de contención, ¿no es cierto? Es decir, encontrarme con gente que quería, pero no tenía mucha idea de las cosas. Entonces empecé a buscar y a meterme, y entonces la gente empezó a considerarme y a ponerme ahí. Por eso digo, ¿no? Mi preocupación fundamental ha sido la cultura, Ujú. más que el Que el teatro teatro en como particular. posibilidades. Tal vez porque me sentí cómodo haciéndolo, porque hubo gente que creyó en mí, entonces me llamaron para hacer papeles, pero hay mucha gente de teatro que muy pocas veces ha sido actor Mm. o director, pero que ha tenido como visión la cultura y el teatro como forma De expresarlo. de expresarlo, ¿no? Que es gente de teatro y no es considerada gente de teatro, no se le dice gente de teatro, Ujú. ¿no? Pero bueno, ese ha sido el camino. Mi padre era andaluz y por lo tanto anarquista, Ujú. ácrata diría Ujú. yo. Y bueno, vivimos la guerra civil, todo esto con gente, con mi abuela viviendo en Granada, tíos míos también murieron en la guerra. Y por supuesto, los republicanos desde acá hacían su frente. Ujú. Y eso yo lo viví. Yo lo viví. Y es curioso, ¿no? Porque no nos damos cuenta, los santafesinos, por ejemplo, la influencia que ha tenido la inmigración española en Santa Fe. Particularmente en ¿En qué, por Santa Fe. ejemplo, no nos damos cuenta? Bueno, los primeros que se vinieron por anarquistas fueron los Baleares, Ujú. que eran todos panaderos. Los Baleares son panaderos por excelencia, Sí, sí, son sí. los mejores panaderos de España, a mi entender, ¿no? No me quiero meter a discutir con nadie. Entonces, trajeron acá las facturas. Y si ustedes piensan un segundito, ¿cómo se llaman las facturas? Se van a dar cuenta de que eso está hecho por un anarquista. Lo llaman vigilante. Se llaman vigilantes, se llaman sacramentos, bolas de Bolas fraile, de fraile. no borlas ni nada, sino bolas de fraile. Se llaman cañoncitos, y son todos elementos que tienen algo que ver con la fuerza y el poder y la iglesia. Son todas expresiones peyorativas hacia el poder, digamos. Claro, lógicamente. Por aquí han pasado muchos protagonistas de los 60, ¿no? Claro. Y uno tiene una mirada un tanto
mitificada de lo que fue la Santa Fe de los 60, la ciudad de las luces. Ahora, Sí. cuando uno empieza a rascar, efectivamente fueron años de luces y de Sí, creatividad. sí, 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 lógico. Que no empezaron en los 60, sino que culminaron en los 60, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando empezamos, como te dije en el bloque anterior, es decir, la idea era encontrar un grupo de contención, un grupo de gente que hiciera lo que uno hacía. El primer grupo donde yo me sentí contenido fue el Retablillo de Maese Pedro. Con Birri. Claro, ya Fernando no estaba, se había ido, pero estaba todavía Miguel Brasco, estaba, bueno, qué sé yo, éramos más de 20 en general, y trabajábamos allí muy bien, había una cosa que no existe ahora, que era una interrelación en las artes. Por ejemplo, el primer espectáculo que hizo Teatro de Arte, que lo hicimos en Rosario, tenía escenografías hechas por José Planas Casas y realizadas por Ricardo Supisiche. Más ni menos. Antes habíamos hecho espectáculos siempre con escenografías de César López Claro. Richard Pautazo fue uno de los integrantes de los grupos que se hizo y trabajó permanentemente en los aspectos visuales del teatro. Había un encuentro entre todos. Con el Retablillo, por ejemplo, viajábamos, hacíamos funciones en lugares, hasta una gira en tren para el norte hasta Reconquista. El Retablillo era ahora es un mítico grupo titiritero, digamos. Sí, sí. Digo, Titiriteros con títeres de guante y de cachiporra. hay generaciones completas que no saben de la existencia del Retablillo. Claro, el Retablillo fue un centro de nucleamiento de arte. De allí salió la gente que hizo Espadalirio, la publicación, la revista. De allí surgieron una cantidad de cosas. Estaba Vittorino de Caroli, los poetas de Santa Fe estaban allí. Rafincho López Rosas, Miguel Brasco, todos ellos estaban en esto. Y entonces toda esta misma gente se trasladaba a Amigos del Arte, donde escuchábamos unos conciertos todos los lunes, claro, en lo que era el Cine Colón, que en el colegio conseguíamos las entradas gratuitas para estos conciertos, que era para socios únicamente, y nos encontrábamos allí con los pintores y con los escultores, y ellos, que eran los padres de nuestros pares, los padres reales, nosotros éramos amigos de los hijos, claro, tenían una gran consideración y nos escuchaban. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a la casa de don Pepe Planas a media tarde, un grupito de 3 o 4, a plantearle cosas fundamentales para nosotros. Y yo recuerdo, don Pepe estaba modelando sus esculturas y las tapaba con un paño mojado y, Mercedes, el té. Y se servía el té como si nosotros fuésemos personas de gran calidad, con mantel de hilo, porcelana, igual que si fuésemos los pares de los padres. Y cuando viajábamos, para que las chicas pudieran viajar con nosotros, don Pepe y doña Meche iban con nosotros, claro, eran la garantía. Así fuéramos a Paraná. Y esto, claro, de allí surgieron un montón de actividades y de gente muy inquieta, pero todas con conocimiento de todas las artes y de todas las actividades, ¿no? Jorge Reynoso dice siempre que cuando él veía un tipo de teatro lo reconocía porque iba con un libro abajo del brazo. Y esto era lo que hacíamos, es decir, leer, comentarlo. Todos los cafés nuestros eran literarios.
nos encontrábamos para eso, para qué sé yo, para leer o releer a Rilke, para buscar y encontrar esto. Sí, para alimentarse y seguramente después escribir y crear conjuntamente. Y justamente por eso, cuando yo empecé a hacer teatro y empecé a darme cuenta de qué era lo que pasaba, con Cocho Pablo Antonio fundamentalmente, que éramos de la misma generación, del mismo momento, nos pusimos a estudiar teatro, en casa. Me acuerdo así un verano, preparando, y no había libros de teatro, estaban la historia del teatro, las dos carátulas y un libro de historia de Galina Tolmacheva, que fue una actriz del teatro de Stanislavski en Moscú, que se casó y se vino a vivir a Mendoza y publicó acá las obras de Chekhov en castellano. Pero no le llegaba ni Stanislavski, ni Grotowski, no le llegaba directamente nada que tuviera que ver con la teoría del teatro. Sí, no teníamos acceso a eso. Claro. Entonces, yo me fui a Buenos Aires, pensando que allá podía encontrarlo a esto. Lo único que teníamos era un poco de historia del teatro de conocimiento. Y en esa época, en ese momento, estaba de director de LT9 acá, Miguel Barcó, y nos había llevado a toda la pandilla nuestra. Todos hacíamos allí... radioteatro. Sí, pequeños teatros, series, ¿no? Me acuerdo que Mario Giromini y yo hacíamos un libreto que se llamaba Aquiles, un marido como hay muchos, que era algo así como una especie de los Pérez García, ¿no? Allí nació lo que después fue Candilejas, el espectáculo que se hacía en el Cine Colón, porque el ET9 en esa época estaba en Calle Rivadavia. Y como era filial de Radio El Mundo, yo viajé a Buenos Aires y Miguel me pidió que llevara unos papeles para la Radio El Mundo. Y ahí me encontré con José Tresenza, que estaba de director del radioteatro en el Radio Mundo, El Mundo, sí. Claro. Y bueno, me vinculé allí y inmediatamente, como me quisieron hacer contratos, pero yo tenía que tener el título de lícer. Claro. Si no, no podía hacer esto. Entonces me inscribí en el ISER para estudiar y allí Hernández Arregui, que era el profesor de historia que teníamos, hicimos muy buenas migas con él y me dieron una beca y pasé a trabajar a las dos carátulas del Teatro de la Humanidad. Bueno, ya ahí entonces me tomé contacto con Carela, con Alfredo Alcón, con Lidia Lemesón, con toda la gente que formaba el elenco. Yo era un chico, tenía la misma edad de ellos, pero no me conocía a nadie. Era de Santa Fe. Claro. Y entonces traté de ver si podía estudiar en Buenos Aires, pero no. Me di cuenta que unos años estuve allá y me di cuenta que perdía muchísimo tiempo en trabajar, en estudiar, en esto, y y en hacer lo que querían los otros. Y se vino. Y me volví. ¿Esto en qué año fue más o menos? Yo volví a Santa Fe el 14 de septiembre de 1955. Yo llegué con el golpe de Estado. A mí me habían ofrecido un trabajo acá, yo dejé mis trabajos allá, me vine ya venía mi mujer embarazada, y cuando llegué acá estalló la revolución. Yo me quedé 2 días en casa de papá, en casa de los padres de mi señora, y cuando terminaron los tiros y todo lo demás, lo fui a ver a mi casi patrón nuevo, ¿no? Y me dice, perdóneme Rodríguez, pero en este país, él era uruguayo, yo tengo mucho miedo, no puedo dejar esto. Y me quedé sin trabajo, con el dinero ahorrado para atender los gastos del parto, del que fue mi hijo Matías. Así que bueno, a hacerla de todo, a salir a vender libros y a ver cómo abrí camino.